Bueno, muchas gracias por estar todos presentes, gracias por estar del otro lado, por hacerse el tiempito, porque sabemos que todos los que están presentes acá tenemos intenciones de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, y bueno, y este es un espacio dedicado para eso, ¿sí? Así como uno recibe tanto la ayuda de las personas, ¿sí? A través de los comentarios, de los me gustas, del compartir. Yo creo que también este es un espacio para poder devolver un poco esa energía y que bueno, que entre todos podamos seguir creciendo y aprendiendo, ¿sí? Así que, bien, voy entonces a compartir ahora la presentación del encuentro de hoy. Bien, espero que se esté viendo bien. Bueno. Vamos a compartir entonces hoy todo lo que tiene que ver con sanar la herida de abandono. Sabemos que eh, todos los seres humanos cuando llegamos a este plano de existencia, siempre en nuestros primeros años de vida, cuando el cerebro se va adaptando y, y vamos moviéndonos en diferentes entornos sociales, nuestro cerebro siempre se va a estar configurando de acuerdo a esas experiencias y de acuerdo a las experiencias que traemos de nuestros ancestros, de todo nuestro clan. Y siempre en esa primera infancia, en esos primeros años que nosotros tenemos, eh, transitamos por estas heridas, ¿sí? Las 5 heridas básicas que todos hemos vivenciado en algún momento de nuestra vida, ¿sí? La de la injusticia, la del rechazo, la de la humillación, la de la traición, la del abandono. Eh, si por ahí quieren aprender un poco más acerca de esas 5 heridas, pueden ver en los videos anteriores que hay material acerca de las 5 heridas básicas de la infancia, pero hoy puntualmente nos vamos a abocar a esta herida, que es la herida de abandono, ¿sí? Eh, que muchas veces esta herida de abandono es la que nos lleva a querer salvar al mundo entero, ¿no? Y a las personas, sobre todo los que nos dedicamos a las terapias, a la sanación, a la parte médica, no sé, psicología, constelaciones, bio. Bueno, muchas veces esta herida nos lleva a ser salvadores. Y en ese hecho de querer reparar lo que vivimos en nuestra historia, finalmente nos vamos perdiendo en nuestro camino. Entonces, por eso está bueno profundizar en esta herida para poder llevar conciencia al camino que estamos transitando y de esta manera poder hacerlo de un modo más consciente a ese tránsito, ¿sí? Y conectados a nuestro ser. Entonces, vamos a ir hablando acerca de esta herida, viendo diferentes ejemplos y también viendo cuáles son aquellos posibles síntomas que se pueden llegar a activar a través de esta herida, ¿sí? Sabemos que el abandono es una herida que muchas veces nos lleva a esta sensación de querer salvar a los demás, pero muchas veces nos juega una mala pasada con nosotros mismos, porque en ese acontecimiento de querer salvar a otros, nos terminamos abandonando a nosotros mismos, terminamos repitiendo ese mismo aprendizaje que realizamos en nuestra infancia, en nuestra propia vida. Por eso se dice muchas veces que las personas que tienen latente o muy marcada la herida de abandono, que quizás no la trabajaron en terapia, en sesiones, cuando todavía esa herida está a flor de piel, la persona muchas veces tiende a abandonar sus proyectos, abandonar sus sueños personales, tienden a abandonar las carreras. Quizás se anotan, ay, me gusta, no sé, la historia, me anoto una historia y después me doy cuenta que no me gusta la historia, me gusta, no sé,
el trabajo social, la psicopedagogía u otra cosa. Entonces, ¿qué va pasando? La herida de abandono va siendo un reflejo en la vida de la persona donde la misma persona termina repitiendo con su propia existencia los mismos acontecimientos que vivenció en su infancia. Entonces, para poder comprenderlo mejor, vamos a ir viendo algunos ejemplos que seguramente muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados con estos ejemplos, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esta herida de abandono puede ser, por ejemplo, un niño que tiene su madre ausente emocionalmente. Quizás dentro de lo que es la constitución familiar, o sea, el entorno familiar de ese niño, quizás esa familia está bien constituida, o sea, tienen papá, mamá, están viviendo bajo un mismo techo, pero quizás mamá está todo el tiempo, quizás mamá está todo el tiempo trabajando, o quizás mamá está pendiente de otras cuestiones y no se hace ese espacio, ese tiempo para poder conectar emocionalmente con el hijo, ¿sí? Entonces, más allá de que la presencia física se encuentre en la casa, hay que ver si la presencia emocional, la atención, la escucha, si realmente está disponible para esos momentos en el niño. Si el niño siente que no es así, por más que los padres estén adentro de la casa, viviendo juntos, el niño va a sentir ese vacío, esa ausencia, y se va a sentir emocionalmente abandonado por mamá o por papá. Generalmente tendemos a nombrar a mamá porque en los primeros 6 años de vida el vínculo más estrecho es con la mamá, porque todavía el niño está haciendo como ese proceso de desapego, ¿sí? Eh, entonces, muchas veces tendemos a mencionar a mamá, pero a veces es el abandono por parte de papá, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo donde el niño siente la ausencia emocional de mamá. La situación es, por ejemplo, la madre está físicamente presente, pero emocionalmente se encuentra muy distante a su hijo. Quizás la mamá está viviendo depresión, quizás mamá está excedida de trabajo, está preocupada por situaciones, no sé, de salud, problemas económicos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede dentro de la percepción interna de ese niño, dentro de esa mirada y de esa comprensión? El niño comprende que yo no soy importante para mamá. Mamá tiene otras cosas más importantes que yo. Yo no valgo, yo no sirvo, ¿sí? Entonces, se va forjando como una autoimagen de ese niño donde no es importante, donde es normal sentirse abandonado, ¿sí? Entonces, esta herida se va a ir marcando a través de estas experiencias, más allá de que estén físicamente o no los papás dentro de la casa, ¿sí? Ese niño va a estar vivenciando una soledad en ese entorno. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? La consecuencia de esto va a ser que si estas experiencias se reiteran y el niño va formando esa imagen interna, en su adultez, en su edad adulta, generalmente va a tener una tendencia a ser dependiente, es decir, a buscar la validación, la aprobación. Yo necesito que mi maestra, que mi profesor, necesito que mi pareja, necesito que mi mejor amiga, mi mamá o alguien apruebe la decisión que tomo o apruebe los actos que voy a llevar adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque está buscando esa mirada que faltó en la infancia, ¿sí? Entonces va a tener una tendencia a depender emocionalmente de otras personas. Y muchas veces, aún en los vínculos de pareja, en las relaciones de pareja, cuando este niño sintió mucha soledad en su infancia y conforma vínculos de pareja, esos vínculos de pareja se vuelven muy dependientes.
muy dependientes que no pueden hacer nada si la otra persona no está, si la otra persona no da su mirada, su versión, su palabra, ¿sí? Porque a nivel inconsciente está buscando la aprobación de mamá o de papá, ¿sí? Entonces, la persona también va a tener miedo a separarse, quizás se está dando cuenta que la relación ya no funciona, o que no hay amor, o que es una relación en donde no hay armonía, ¿sí? Y más allá de que la persona sea conciencia de esas, sea consciente de esas situaciones, no se anima a dar el paso. ¿Por qué? Por miedo a la soledad, por miedo a sentirse abandonado, solo enfrentando las situaciones de vida, ¿sí? Entonces siempre va a haber una búsqueda inconsciente de validación. Otro ejemplo podemos poner, ¿sí? Es cuando los padres se separan, ¿sí? Mamá y papá toman la decisión de ya no estar más juntos y ese niño quizás es pequeño, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Por ahí, si esa relación de pareja entre mamá y papá no es una relación de pareja buena, donde hay diálogo, y quizás las cosas terminan en un mal término, no sé, con restricciones perimetrales para salvaguardar la vida de una persona o cuestiones así, lo que va a suceder es que por ahí alguno de esos padres no pueda estar viendo al hijo por determinadas situaciones, ¿sí? Entonces ese niño puede llegar a conformar esa imagen de que mi padre me abandonó, mi padre ya no me quiere, yo ya no soy importante para él, ¿sí? Entonces, esta separación vivenciada por ese niño es vivenciada con mucho sufrimiento porque en realidad está viviendo una pérdida muy grande. Sabemos que para un niño, mamá y papá son las personas que aseguran la sobrevivencia. Si yo sé que tengo a mi mamá y a mi papá, yo me siento a salvo, porque sé que no me va a faltar comida, porque sé que no me va a faltar protección. Pero ahora, ¿qué sucede si mamá y papá o alguno de los dos no está presente por X situación? Entonces, este niño obviamente se va a estar activando su sistema de alerta, ¿sí? Se va a sentir vulnerable, indefenso, desprotegido. Entonces, si sucede alguna situación así, puede suceder que el niño sienta mucha inseguridad, porque papá no viene a verme, porque papá no tiene tiempo para buscarme y llevarme a una plaza, a jugar o a pasar tiempo, ¿sí? Entonces el niño va a sentir inseguridad, miedo a que las personas importantes de su vida se vayan, ¿sí? Si papá abandonó la casa y se fue, o papá no puede acercarse a la casa porque tiene una restricción, ¿sí? Y ese niño luego se convierte en adulto, va a tener temor, temor a que su pareja se vaya y lo abandone, va a tener temor a que su hijo cumpla los 21 años y se vaya, no sé, a Europa, a otro lado a estudiar, ¿sí? Entonces, se va a activar ese miedo a la pérdida. Tenemos otro ejemplo que no tiene que ver con esto de la separación ni con el abandono emocional, sino que tiene que ver con la crianza de otras personas. Bueno, yo entro dentro de esta categoría, sí, soy la hija mayor de mis papás y bueno, y al nacer primera, obviamente, los padres por ahí primerizos, muchos hacen un gran esfuerzo para poder tener una casa, para construir, ¿no? Y bueno, en mi caso a mí, hasta los 5 o 6 años de edad, la educación vino sobre todo por el lado de mis abuelas, ¿sí? La crianza. Entonces, ¿qué sucede cuando hay familias donde mamá, papá trabajan mucho, ¿sí? Los niños tienen que ser cuidados por otras personas, que pueden ser, no sé, la niñera que los cuida,
la abuela, el abuelo, una tía, ¿sí? Entonces, en estos casos, más allá de que el niño después a la noche vea a mamá, a papá, vea a la familia, durante la mayor parte del día y de la semana, ese niño pasa más tiempo con esa tercera persona, que es la persona que lo cría, ¿no? Entonces, por más que esté la familia constituida, el niño siente internamente el abandono, ¿sí? Entonces, esta crianza por los terceros puede deberse porque los papás trabajan mucho, por enfermedad puede ser también. Quizás un hermano está transitando una enfermedad muy grave. No sé, yo conozco un caso de leucemia donde los padres estaban todo el tiempo con el hijo que estaba enfermo bajo muchos tratamientos y los otros dos hermanos quedaron como desorientados, ¿no? Sintiendo como de golpe de la noche a la mañana el abandono de los papás y no lo estaban haciendo desde la maldad, sino porque había una urgencia a atender en ese momento, ¿sí? Entonces, esa percepción del niño, por más que quizás no lo verbalice, se va formando internamente. Entonces, el niño puede pensar, mis papás no me quieren, o yo molesto a mis padres, por eso me mandan al cuidado de otro, o yo no tengo que molestar a mamá y a papá, porque mamá y papá están muy preocupados por mi hermano, ¿sí? Yo no soy tan importante, ¿sí? Entonces, estas imágenes se van armando dentro del diálogo interno del niño. Y luego van a tener consecuencia en los diferentes entornos donde ese niño se mueva. El primer entorno social donde lo vemos, aquellas personas que son docentes, yo que trabajo en varios establecimientos, cuando tengo un grupo de niños y veo el comportamiento de los niños, en ese comportamiento de los niños uno está viendo las dinámicas internas familiares, con la actitud que tiene el niño, con las contestaciones, con las miradas. Uno va viendo qué es lo que está pasando también dentro de las familias, ¿sí? Entonces, este tipo de situación puede llegar a generar rechazo, ¿sí? El abandono vivenciado por ese niño puede hacer que el niño rechace quizás la cercanía a los grupos, quizás le cueste integrarse en los grupos, porque, no sé, prefiere no vincularse demasiado para no sentir emocionalidad y después tener miedo a perderlo, ¿sí? Otra situación de abandono, además de las ya mencionadas, puede ser por el fallecimiento de un ser querido, ¿sí? O sea, a veces pasa que fallece, ¿sí? Fallece, no sé, papá, mamá, fallece un hermano, ¿sí? Por ejemplo, si un hermano fallece, esa mamá y ese papá entran en un proceso profundo de duelo. Y en ese proceso profundo de duelo, el niño también va sintiendo esas ausencias dentro del hogar, la falta de acompañamiento emocional en su infancia, ¿sí? Entonces, puede ser que su percepción sea, se fue y me quedé solo, ¿sí? Entonces, todos estos ejemplos van marcando diferentes concepciones internas que luego van a tener indudablemente una manifestación, ¿sí? Esa manifestación puede ser en la conducta del niño, en su entorno social, pero también puede ser una manifestación a través de una sintomatología, porque como yo les dije, la herida de abandono tiene una tendencia a manifestar determinados síntomas en el cuerpo. Uno de los más comunes que por ahí uno suele tratar en sesiones de biodecodificación es los problemas en la piel. Los problemas en la piel es lo más común cuando un niño se sintió abandonado, ¿sí? Si esa herida que vivenció en la infancia, porque quizás, no sé, mamá murió o mamá era alcohólica, depresiva,
o mamá trabajaba mucho. Bueno, sea la situación que sea, si ese niño experimentó el abandono y lo transitó durante mucho tiempo en su vida, y lo más probable es que en su edad adulta siga repitiendo ese patrón incorporado y que cuando se encuentra situaciones de separación, separación de pareja, separación de un ser querido, se exprese a través de su piel, ¿sí? Con problemas en la piel, porque la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo físico, es el que protege toda la parte interna de nuestro cuerpo. Y después tenemos un quinto ejemplo donde puede ser marcada esta herida de abandono en lo que es la etapa intrauterina, ¿sí? Por ejemplo, durante el embarazo, la mamá, o sea, quedó embarazada y el padre dice, no, yo no me hago cargo, no, no me voy a hacer cargo de este hijo. Entonces, el niño todavía no nació, pero quien vivenció el abandono es la mamá. Entonces, todas esas emociones que pasan por dentro, que muchas veces transitan en la comunicación interna y no son verbalizadas afuera, eh, van marcando esa herida de abandono en el niño que se está gestando, en ese bebé que se va gestando, ¿sí? Eh, entonces, la madre se va a sentir solo, el niño se va a sentir solo, se va a sentir que no es deseado, ¿sí? Que no es deseado, que no está bien venir a la vida, ¿sí? Entonces, va a marcar un programa dentro del útero sin haber sido experimentado de manera directa, sino a través de la mamá, ¿sí? Bien, entonces, como decíamos, todas estas situaciones pueden manifestar, por ejemplo, miedo a ser rechazado, ¿sí? Yo viví tanto el abandono que si estoy en una escuela nueva, o sea, mis padres me cambian de colegio, tengo que ir a otro colegio, no sé quiénes son, entro en un grupo nuevo de personas y quizás la persona puede ser que tenga miedo a mostrarse como es, porque si se muestra como es, expresa sus emociones, su mundo interno y puede sentir este miedo a perder a un amigo, a un ser querido, ¿sí? A volver a sentir esa soledad que ya sintió. Entonces, como mecanismo de defensa, me cierro, me pongo la coraza de fuerte, ¿no? Y emprendo los entornos sociales. Esos son mecanismos de defensa que el ser humano eh, activa como para poder sobrevivir, ¿sí? Otro síntoma puede ser necesidad excesiva de atención, ¿sí? Necesito que me aprueben, que verifiquen que lo que estoy haciendo está bien, si es aprobado, aceptable, ¿sí? Generan relaciones de dependencia emocional, tienen un comportamiento muy ansioso y también evitativo. Evitan contacto, relaciones, evitan como verbalizar y hablar sobre su mundo interno, ¿sí? Tienen muchísima dificultad para poner límites. ¿Por qué? Porque si yo digo lo que yo quiero y pongo un límite, el otro me va a dejar de querer, no me va a querer más, ¿sí? Me voy a sentir solo abandonado. ¿Ah? Entonces, hay mucha dificultad para poner límites porque en realidad está buscando que el otro lo quiera, lo apruebe, ¿sí? Le dé su amor. Sienten muy baja autoestima, sentimientos recurrentes de tristeza, de vacío, de soledad. Suelen ponerse en actitud de víctima, ¿sí? Se victimizan, el otro me hizo esto, mi jefe, mi compañero de trabajo, mi pareja, mira a mi vecino, ¿no? Se ponen en situación de vulnerabilidad y victimismo, ¿sí? Como que el mundo externo le hace cosas. Sentimiento de sentirse a un costado, ¿sí? Ser dejado de lado, ser rechazado. Hipersensibilidad emocional, reacciones intensas
ante pequeñas señales de desapego. Esos son, digamos, los síntomas a nivel emocional, pero a nivel físico, a nivel biológico, sabemos que siempre, yo les explico a mis alumnos, para que se exprese un síntoma en el cuerpo, primero tiene que haber un impulso, que ese primer impulso es el pensamiento. Y ese pensamiento, ese combustible energético que está dentro de nuestra cabeza, viene configurado de mamá, de papá y de nuestros ancestros, ¿sí? Viene con una cierta configuración. Obviamente esa configuración no es rígida. La epigenética nos habla de que nosotros, si ponemos conciencia, energía y voluntad, podemos cambiar esas cuestiones internas, esos programas, y de esa manera, a través del estado de conciencia, cambiar la información que está dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero bueno, veamos entonces algunos posibles síntomas biológicos que se activan a través de esta herida que no está trabajada, ¿sí? Puede ser problemas respiratorios, como por ejemplo ataques de asma, que sabemos que cuando los pulmones están afectados es porque hay una gran tristeza dentro de la persona, ¿sí? Entonces, la persona no está pudiendo respirar con normalidad la vida, ¿sí? Porque se siente vulnerable frente a X situación. Entonces, hay un miedo a conectar con la vida, miedo a sentirme separado, a sentirme solo, rechazado. ¿M? Entonces, esta parte se puede ver afectada, la respiratoria. También las afecciones en la piel, como yo les decía, porque nuestra piel es la parte más grande de todo nuestro cuerpo, lo que recubre todos los órganos, los sistemas, ¿sí? Es el que contiene, el que protege y el que delimita y separa mi espacio con el espacio del otro. Entonces, si ese niño en su infancia no tuvo la presencia de mamá y de papá, si ese niño fue cuidado por otra persona, si ese niño vivenció abuso, abuso físico, abuso de poder, abuso, cualquier tipo de abuso, ¿sí? Puede ser que haya problemas en la piel, ya sea por un exceso de contacto, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de un abuso sexual, ¿sí? Si hay exceso de contacto y la piel va a manifestar una reacción, ¿sí? Sarpullido, una determinada situación en la zona donde fue afectada. También podemos tener, por ejemplo, descamación de piel, diferentes reacciones que tienen que ver con ese exceso de contacto o con la ausencia de contacto. Por ejemplo, un niño que en su infancia se sintió solo porque mamá y papá todo el tiempo trabajaban y ese niño se convierte en adulto, va a estudiar a otro lado, una carrera universitaria, se separa del núcleo familiar y vuelve a sentir en esa nueva provincia, en ese nuevo lugar donde está estudiando, vuelve a sentir la soledad que sintió cuando era pequeño, cuando mamá y papá todo el tiempo trabajaban. Entonces se puede activar un problema en la piel por esa separación, ¿sí? Después dolores en el pecho o taquicardia, por la angustia emocional relacionada con el abandono, ¿sí? Después, trastornos del aparato digestivo. Siempre el aparato digestivo se va a ver, eh, digamos, alterado cuando la persona no está pudiendo como asimilar una situación o digerir algo, ¿sí? Ese bocado que no puede asimilar o digerir, puede ser, por ejemplo, me acuerdo el caso de una mujer que atendí, que esa señora me decía, Analía, yo viví el abuso de mi primo, me decía esta chica. Y cuando yo fui a contarle a mi mamá me dice, y vos debes ser la culpable, vos seguro lo provocaste, ¿no? Entonces, claro, la chica cuando le fue a decir eso a la mamá, no se esperaba que la mamá iba a reaccionar de esa manera.
Entonces, no podía digerir la reacción de la mamá. Entonces, eso puede tener consecuencias en todo lo que es la parte digestiva, ¿sí? Después pueden haber reacciones en todo lo que es una baja de energía, fatiga crónica, ¿sí? Debido a la sensación de soledad, de tristeza vivenciada. Y trastornos también en el sueño, ¿sí? Miedo a dormir solo, ¿sí? O a tener pesadillas. Entonces, nosotros hasta acá fuimos viendo diferentes ejemplos, situaciones, cómo afecta en la parte emocional y cómo afecta en la parte biológica y en la conducta de la persona, ¿sí? Pero sabemos que más allá de tomar conciencia a través de lo que estamos viendo, cuando los casos son muy fuertes, esos casos tienen que ser abordados con un profesional, con una persona que te pueda ir acompañando a poder modificar la propia percepción interna, a cambiarla, a salir de ese lugar de victimismo y a plantarse en la vida desde un lugar de reconocimiento, de validación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Dentro de la sesión de biodecodificación, nosotros para poder abordar, en este caso la herida de abandono, trabajamos con la situación problemática presente, o sea, lo que la persona vivió hace poco, ¿sí? Y esa situación presente la vamos abordando desde el transgeneracional, revisando si este patrón, o sea, si esta herida se conecta, por ejemplo, con el linaje materno, con el linaje paterno, con qué ancestro, ¿sí? Y vamos viendo la historia de esa persona para poder hacer consciente el momento presente y de esa manera poder trabajarlo, ¿sí? Entonces, si nosotros tocamos el árbol genealógico de una persona que tiene la herida de abandono, es pero segurísimo que hubo en esa familia padres ausentes. Pueden ser que hayan habido ancestros que estuvieron internados de pupilo en escuelas, ¿sí? Yo tengo muchos casos que atendí de personas que dicen, me siento solo, estoy en pareja, me siento solo, todo el tiempo solo, hago las cosas solo. Y empezar a mirar el transgeneracional, la información de esa persona, le preguntás por su papá y el hombre me dice, no, mirá, Analía, mi papá estuvo hasta los 10 años de edad internado de pupilo en una escuela de curas. Dice, o sea, lo veía, mi papá veía a mis abuelos una vez a la semana, los días domingo, o una vez cada tanto, ¿sí? Entonces, estos patrones que vivieron los ancestros, en el caso, por ejemplo, de mi linaje, mi abuela materna, ¿sí? Ella cuando tenía 2 años de edad se cayó de un banco y se lastimó la pierna. Vivía en un campo, en el medio del campo, ¿sí? Con 2 añitos de edad. Y su papá, su padre, eh, viajaba con el caballo a otro campo a hacer todo lo que es la cosecha. Entonces, claro, hasta que venía con el caballo a donde él vivía, quizás pasaban 2 meses hasta que levantaban toda la cosecha y venían. Y mi abuela me contaba esto. Mi papá tardó mucho tiempo en venir con el caballo a buscarme. Yo estuve muchos días con la pierna que se me había infectado, decía mi abuela. Y cuando mi padre me llevó en el caballo hasta un hospital, que tardó muchos días en llegar al hospital, me dejó en el hospital y estuve 1 año y medio. O sea, mi abuela estuvo desde los 2 años de edad hasta los 3 años y medio en un hospital sola con una monjita que la cuidaba. Entonces, a tan temprana edad experimentó el abandono de mamá y de papá, porque estuvo 1 año y medio en un hospital, pero al mismo tiempo en ese proceso desarrolló una conexión muy grande con Dios, porque estuvo al cuidado de una monja que le hizo cultivar durante todo ese periodo de tiempo la conexión con Dios. Entonces,
¿Qué digo? Lo que una persona vivencia es el reflejo de lo que vivenciaron los ancestros. Y está en nosotros poder cambiar esa información a través de la conciencia que nosotros llevamos a nuestro momento presente, con las cosas que nos pasan. Bien, y dentro del transgeneracional podemos encontrar, por ejemplo, cuando el abuelo abandona la familia, ese puede ser un ejemplo de abandono en la historia del transgeneracional, ¿sí? Otro ejemplo puede ser la muerte temprana de un hijo o de un progenitor, ¿sí? El niño dado en adopción. Antes se entregaban muchas veces los niños a otras familias porque no los podían criar, no los podían mantener, ¿sí? Hospitalización prolongada, bueno, como el ejemplo que yo les di, internación de un niño, y ese fue el caso de mi abuela, ¿sí? Entonces, en la sesión nosotros comparamos la situación presente de la persona que viene a trabajar, pero también revisamos toda esa información del transgeneracional para poder sanar. Yo siempre digo que el proceso de conciencia es muy importante, porque cuando uno hace conciencia tiene la posibilidad de elegir otros caminos y de no seguir repitiendo lo mismo, la situación de victimismo, de sentir que estoy solo, de que el mundo me hace cosas. No. Cuando yo llevo conciencia y veo que esto que está pasando es un reflejo de toda la información que viene de atrás, lo hago consciente. Miro el pasado para volver al presente y tomar acción. No voy a mirar el pasado para quedarme en el pasado, ¿sí? Miro el pasado propio y el de mis ancestros, para traerlo acá y decidir qué acciones diferentes voy a llevar hacia adelante. Entonces, dentro de las sesiones de biodecodificación trabajamos con muchos recursos. Por ejemplo, la carta de liberación al clan. Cuando me doy cuenta de estos programas, puedo hacer una carta de liberación. Me libero de las situaciones de abandono, me libero de, no sé, de la soledad, de la tristeza, ¿sí? Podemos trabajar también con afirmaciones nuevas, programaciones nuevas que vayamos escuchando para que nuestro cerebro vaya asimilando palabras nuevas, conceptos nuevos, con ejercicios de sanación del niño interno, a través de meditaciones, de visualizaciones, con el trabajo con el espejo. Si vos viviste el abandono en tu vida, mirate al espejo, mirate a los ojos, imagina tu propio niño interno cuando te mires a los ojos y decile a tu niño interno: te reconozco, te valoro, te veo, estoy acá para lo que necesites. ¿Sí? El trabajo con el espejo es muy importante para ir fortaleciendo toda esa parte interna. Y después la gratitud. Podés tener un cuaderno donde a la noche antes de dormirte agradezcas. Agradezcas lo que haya pasado en tu vida. Sea una situación linda o una situación fea. Porque de la situación fea sacamos muchísimo aprendizaje para poder crecer. Entonces, agradecer es muy importante. Podés llevar un registro en tu cuaderno, ¿sí? Pero como siempre digo, más allá de estos recursos, es necesario que alguien te acompañe a poder hacer ese camino, esa transición, ¿sí? Nosotros acá desde Llamatrina brindamos sesiones de biodecodificación presencial y online, ¿sí? A través de la plataforma Zoom. Si necesitas, podés escribir, podés pedir información, te vamos a recomendar lo necesario. Quizás en vez de bio podés hacer una constelación, podés hacer otro tipo de terapia, ¿sí? Pero siempre vemos la situación que la persona transita para poder recomendar lo mejor, ¿sí? Y si realmente querés hacer un proceso profundo de transformación, bueno, hay muchos alumnos acá presentes hoy, ellos pueden poner ejemplos, pero la formación de bio es un gran camino de transformación, porque es un proceso donde no solamente aprendes conocimiento, herramientas,
sino que en ese proceso también a medida que vas aprendiendo vas trabajando en vos mismo, ¿sí? Trabajando en vos mismo, sanando tu historia y haciendo consciente las herramientas que tenés para poder después ayudar a un otro, ¿sí? Entonces, yo acá les dejo una afirmación muy potente, que ustedes si quieren esta afirmación la pueden grabar en un audio, la pueden grabar 3, 4 veces, muchas veces, y escucharla durante el día, ¿sí? La frase dice, reconozco el dolor de sentirme abandonado, pero hoy elijo estar presente para mí, me acompaño, me sostengo, me doy el amor que un día me faltó, me doy el permiso para recibir el amor y el sostén de otras personas, me amo y me acepto. Bien, entonces, esa frase les pido por favor que la graben, ¿sí? Les pido por favor, Moni, fíjate que estás escribiendo en la pantalla. Eh, Mónica, muchas gracias. Entonces les pido que esa frase la puedan trabajar, ¿sí? A través de un audio y que todas aquellas personas que deseen recibir la carta de liberación al clan para poder hacer ese trabajo de liberación de de los patrones heredados, pueden mandarme un WhatsApp, pueden contactarme por Instagram o pueden escribir al correo de Yamatrina solicitando la carta para poder trabajar y hacer ese ejercicio de liberación. ¿Sí? Así que bueno, hasta aquí llegamos. Yo no sé si hay consultas, preguntas, comentarios que quieran hacer. A ver, acá estoy leyendo, dice, ¿puede ser que un bebé nazca con esta herida por haberse perdido un hermano antes que uno? El test me dio esta herida y me resuenan las cosas que decís, inclusive lo de la piel. A ver, puede ser que se haya perdido, por ejemplo, un hermano, sí, que haya fallecido. Y puede ser que ese, digamos, ese sentimiento lo haya tenido mamá de pérdida. Eh, si vos, por ejemplo, en ese periodo de tiempo tenías, supongamos, tenías 4, 5 años de edad, 3 años de edad, y hubo una pérdida, una muerte, ¿sí? Mamá siente profundamente esa pérdida de ese hijo. Y el niño, si tiene 3 o 4 años de edad, va a estar literalmente conectando con la emoción de mamá, ¿sí? Y obviamente va a estar sintiendo esa herida, ¿sí? Así que sí es posible. Después, siempre hay que ver cada caso puntual. ¿Hasta qué edad un niño puede sentir o percibir esa herida? En realidad, como yo decía, el cerebro, cuando un niño nace, el cerebro está como, como si fuese una esponja, ¿sí? Absorbe todos los sonidos del entorno, todo lo que sucede en el ambiente, va como asimilando todo lo que va pasando en ese entorno y se van conformando las primeras creencias, o sea, el niño ve con sus ojos la dinámica familiar, cómo papá y mamá se tratan entre ellos, cómo mamá y papá se comunican con ese niño, ¿sí? Y así se van formando creencias de sirvo, no sirvo, puedo, no puedo, soy útil, no soy útil, soy valioso, no soy valioso, ¿sí? Se van creando creencias internas. Hasta los 6 años de edad es el momento donde más se forja esa información, porque se crea todo un mapa mental. Y después ese esquema se repite, se repite, se repite, se repite. ¿Hasta cuándo? Hasta que uno va a esa situación problemática a querer hacer conciencia y a querer resolver y sanar. Em,
podrías colocar la carta de liberación en el grupo. No, en el grupo no, en el grupo solamente compartimos lo que es los links y los videos. Después, si requieren las herramientas, las solicitan por WhatsApp, por email. Mi mamá perdió mellizas antes que yo, mi mamá estaba muy triste, después nací yo, siempre dije que la vine a salvar. Bueno, sí. Sí, ese es un conflicto heredado dentro del proyecto sentido, ¿sí? Que esto pasa, por ejemplo, papá y mamá, bueno, yo, por ejemplo, no sé si ustedes, la gente que es de acá de Bahía, con todo lo que pasó con la inundación en Bahía Blanca, hubo un caso que fue un caso muy conocido de dos hermanitas chiquititas que se perdieron en la inundación, ¿sí? Bueno, una de ellas la encontraron hace poco, el cuerpito, pero yo hace poco leí la historia de esas nenas. Yo, o sea, yo no conocía la historia de la mamá y del papá, que ellos ya habían perdido hijos y ahora se volvió a repetir el patrón. Entonces, ¿qué sucede? Cuando mamá y papá pierden hijos y dicen, bueno, quiero volver a intentarlo, quiero tener otro hijo, y es como que compensan ese vacío con la búsqueda de otro hijo, ese deseo de querer traer otro hijo al mundo, ya ese niño viene con la información dentro del proyecto sentido de que vienen a salvar a mamá y a papá, vienen a hacerse cargo de darle amor a mamá y a papá, ¿no? Y muchas veces ese niño que viene con ese propósito, con esa información grabada, cuando se convierte en adulto, les cuesta alejarse del nido, les cuesta separarse de mamá y papá, porque todo el tiempo estuvieron pendientes de ellos y sienten que si crecen y se van, que los están abandonando, sienten culpa. Entonces, es muy importante hacer consciente la herida y poder ir ahí y trabajarla, porque si no, seguimos eternamente repitiendo. Y lo importante siempre es sanar, ¿sí? Ese dolor. Em, bueno, a ver, vamos. No sé si ya todos pueden activar el micrófono o Paula estará presente por acá. ¿Tengo que volver a apretar el botón para activarle los micrófonos a la gente o no? Em, ¿Ustedes pueden abrir el micrófono o no? ¿O lo tienen cerrado? ¿No lo pueden abrir? A ver. Bueno, ahora no sé cómo activarlo, chicas y chicos. Así clic en ese. Sí, pero no estoy encontrando el botón, Paula. Por eso no estoy haciendo. No me aparece el botón de activar. Para acá. Solicitar que todos los participantes reactiven el audio. Listo, creo que ya lo activé. Así. Bueno, ahí está. Los bloopers de los vivos. Bien. Bueno, no sé si les ha sido de utilidad, qué les pareció, espero que haya sido de aporte para la toma de ¿Hoy tiene alarma? conciencia. ¿Hay Muy alumnos bueno. acá de la formación? ¿Alumnos de la formación? ¿Hay? A ver, Sí, por algunas favor. caritas veo. Ah, Susi. Muy bien, muy bien. A ver, Moni. Clau. ¿Qué audio? Esa Sí, mamá por como Clau. acá compartir Sí, que Clau. bueno, que soy alumna de la formación, que habíamos estado hablando un poco de esta herida, pero la verdad que muy sustancioso escucharte y seguir sumando conceptos que uno puede, digamos, utilizar en su historia y preparándonos para ayudar a otros. Muy, muy interesante. Así que muchísimas gracias, Ana. Bueno, Claudia, gracias a vos. Y bueno, hay un grupito de formación que arrancó el 11 de marzo. Clau está dentro de ese grupito que arrancó hace poquito, hace unas 3, 4 semanas. Para ustedes que son nuevos dentro de la formación, si van a los videos del año pasado que están ahí en YouTube, van a ver Ujú. que hay información
que complementa lo que ustedes ven en la formación de bio, ¿sí? Qué bueno, muy Complementa. interesante. No, en estos talleres no van a encontrar todo lo que ven en la formación, van a encontrar más material que va a estar nutriendo y enriqueciendo mucho más lo que ustedes ven dentro de la formación, ¿sí? Bien, sí, Eso para que lo tengan en cuenta porque no es lo mismo que ustedes ven en la formación, ¿sí? bien, Eh, bárbaro. sí, porque en la formación por Yo ahí no puedo se... hablar. Sí, sí, a ver quién es. Abra micrófono y Sara, hable. Tucumán, Tucumán, Tucumán. ¡Ay, Sara! Sara, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Sara? Mira, me sentí tan identificada en todo lo que dijiste, bueno, como hacemos todos los meses, en Sí. tantas cosas que ya noté todo. Así Bueno, que, Sara es sí, un caso de éxito. Sara es un caso de éxito. sí, ¿No es cierto? sí, sí, Resolvimos una cuestión que nos llevó sí, sí. meses y lo resolvimos. 9 meses, 9 meses. Sí, pero llegamos a ¿Le la puedo, meta. Llegamos a la le puedo meta. contar a las chicas? ¿Le puedo contar a las Sí, chicas? sí, contá. Sí, sí, vos Sí, querés, sí, yo no te obligo. Comparto, sí, Contá. sí, sí. en la Chicas, cama. parí un ANSES. Me jubilé y a los 3 meses me suspendieron la jubilación. Estuve 9 meses para poder volver a cobrar. Por eso le digo a Analía, parí un ANSES, 9 meses, pero lo Sara es resolví. docente. Sara Sí, era docente, se jubiló y no le estaban pagando su jubilación. Tuvo mucho tiempo y estuvimos trabajando una vez por mes esa situación. Puf, trabajamos con los ancestros, con la familia, ¿no? Y cuando me mandó el mensaje me dice, ya está, Ana, cobré. Ah, yo lloraba de la emoción. sí. Por eso yo digo, tengo un ANSES, un bebé ANSES. Un bebé ANSES, ¿viste? Bueno, liberaste algunos cuantos del clan. Así que bueno. Sí. Bueno, ¿qué les voy a comentar? Ahora, el 14, a ver, no me quiero confundir con la fecha, 14 de junio, sábado 14 de junio, arranca un nuevo grupo de formación. Hace tiempo que no doy formaciones fin de semana, pero a raíz de que hay mucha gente que me pide sábado, 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 bueno, vamos a abrir el 14, sábado 14 de junio, un nuevo grupo de formación. ¿Sí? Son 2 clases al mes. Hacemos un proceso intenso, pero son 2 clases al mes porque estamos moviendo emociones. Entonces, todos aquellos que quieran recibir información pueden mandar mensaje, les comparto el programa, les comparto testimonios, la info, todo lo que necesiten. Y si tienen dudas, se puede hacer una pequeña videollamada de 15 minutos, 20 minutos para que consulten las dudas, o si no por WhatsApp, no hay problema. Y bueno, y todos aquellos que quieran inscribirse antes del 30 de abril tienen un descuento, una bonificación, así que pueden aprovechar eso también. ¿Sí? Ana, te hago una consulta. ¿Vale? ¿Cuánto Marce. dura la formación? La Co- formación dura un año y medio. Ok, Antiguamente la formación duraba 12 meses, un año. Pero pasaba que todos los alumnos me decían, Ana, ¿no puedes hacer otro taller para seguir practicando? Entonces terminaban la formación y abríamos una capacitación que duraba 6 meses. Entonces terminaba siendo un año y medio. Entonces ya hace 2 años que reformulamos todo el programa. En vez de durar 12 meses, dura 18 con 2 clases mensuales. Después tienen instancia de práctica, que es una vez al mes. Tienen pequeñas dinámicas de 40 minutos con las mentoras donde trabajan todo lo que es la escucha activa, el tema de perder la vergüenza, trabajar los miedos, otros aspectos que te van formando como profesional dentro de esas ok, dinámicas de 40 minutos, ¿sí? ok. Muy Eh, bueno, Marta. y Ah, obviamente tiene gracias. la formación, la presentamos dentro de un instituto, tiene reconocimiento internacional, pasó por todo el proceso de evaluación, así que se entrega también Ujú, la certificación internacional para dedicarse a la biodecodificación. ¿Sí? bien completa.
Y siempre, Muy bien, como decía gracias. hoy, vamos viendo las cualidades de los alumnos, ¿sí? Vamos viendo también su desempeño en la formación y bueno, y tratamos de convocar a aquellos que vemos más destacados en su proceso para que puedan ser parte del equipo. ¿Mm? Gracias. Eh, Así que bueno, nada, yo Muchas gracias. trato siempre de dar lo mejor. A mí me convendría grabar las clases, pero no las grabo, las hago siempre en vivo porque siempre las consultas de los alumnos son diferentes Son y trato diferentes, de claro. poder llevarlo mejor a esas situaciones, ¿sí? Claro. Bueno, Muchas gracias. chicos, hasta acá suficiente por hoy, a descansar y nos vemos dentro de muy pronto en un siguiente webinar, ¿sí? Gracias, Un Ana María. Gracias. saludo, buen Gracias. descanso. Chao, Saludos. chao.